Muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación del caso clínico asesorada por la docente Liliana Estupiña. Mi nombre es Yuri Campos. Como dato de identificación del paciente tenemos que es de sexo masculino de 33 años de edad, tiene una seguridad social con Medimás y se encuentra acompañado de su esposa. Como motivo de consulta tenemos que el 2 de agosto el paciente ingresa a la institución en una ambulancia particular donde refiere que presenta un cuadro clínico aproximadamente de 4 días de evolución consistente y en una tos húmeda no productiva, asociada a fiebre subjetiva no cuantificada, disnea de mediano esfuerzo y dolor torácico de tipo punzante localizado a nivel retroesternal, que se irradia a dorso y se intensifica con la tos. Se asocia a malestar general, astenia, adinamia, lo cual él acude hace 2 días a una IPS particular de Torinto Putumayo y se realiza como tal unos rayos X de tórax. Un hisofago nasofaringeo, lo cual da para COVID-19 positivo. Trae unos rayos X de tórax en lámina física, lo cual se evidencia múltiples radios opacios de consolidado en ambos campos pulmonares y de predominio periférico. Hay obliteración de ángulo costofrénico izquierdo que se sugiere un derrame pleural. A la toma de los signos vitales se halla una alteración en el índice de masa corporal, lo cual da para obesidad grado 1 y también hay una alteración de la saturación de oxígeno. Como tal, cabe resaltar que también él acude a una IPS en Mocoa Putumayo donde refiere que le pusieron un tratamiento de medicamentos lo cual no especifica y se solicita retiro voluntario. No trae reporte de PCR para COVID-19, pero él refiere que es positivo. Como recuento hospitalario tenemos que el 2 de agosto, en atención inicial urgencia adulto, el paciente cursa con claros síntomas respiratorios, con deterioro progresivo de su estado general y con un compromiso multilobular. Alto riesgo para infección viral, pero la posibilidad de coeficción. Se da aplicación de la cobertura antibiótica, lo cual se le da ampicilina sulbactam cada 6 horas y claritromicina cada 12 horas. Se da una toma de PCR para SARS-CoV-2 y se inicia esteroides con dexametasona. A esto se le da vigilancia clínica. Dado la gasometría, no se halla deterioro de la apáfisis, pero los estudios imaginológicos hay alta sospecha y se inicia tratamiento completo. Como los pacientes con COVID presentan falla, hay un beneficio en la pronación de consciente, lo cual, según los estudios y la literatura, dice que a ellos les beneficia debido a que hay unos cambios en la movilidad, una evacuación de secreciones, una redistribución de la perfusión y una mejoría de la ventilación. Como plan de manejo tenemos hospitalizar, aislamiento de contacto por gotas, restricción de visitas debido a la alta infección con el virus y pues pendiente los resultados de PCR para COVID-19. Llenar ficha epidemiológica, identificación de contactos estrechos con el paciente, hacer seguimiento por servicio de epidemiología, solicitar los gases arteriales a las 10 a.m. y continuar con la posición de pronación. Como podemos ver en la imagen, se evidencia cómo se da una mejoría en esta posición. Como podemos ver, el paciente aquí cursa con un síndrome respiratorio agudo y después de 16 horas en esta posición se evidencia pues un cambio
muy evidente. Al ingreso del paciente se le ordenan paraclínicos de control en los cuales se determina que los leucocitos se encuentran aumentados, presentando así una leucocitosis. También se le ordenan tiempos de coagulación, lo cual se aparecen disminuidos, y esto pues sumado a un incremento de la ferritina, y pues lo cual es una proteína que aparece generalmente cuando existe una tormenta de citoquinas, que en algunos casos puede ser letal para los pacientes con COVID, indicando la existencia o el riesgo de una coagulación diseminada. A la toma de los gases arteriales se halla normal, un PCR de 6,72 positivo, una troponina negativa y un electrocardiograma con ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 82 pulsaciones por minuto, sin supra o infradesnivel. El 2 de agosto a las 8:59 el paciente cursa con pulmones hipoventilados basal con extractores generalizados. Se le realiza un tocar de tórax donde se halla un patrón de vidrio esmerilado con tendencia a consolidación bibasal. Dado pues a su riesgo de falla, se continúa en beneficio de pronación consistente. Tiene una comorbilidad que es la obesidad, lo cual sería un candidato para síntomas de respiratorios bajos. Se requiere de oxígeno y de cambios imaginológicos. Se da inicio de manejos de esteroides como la dexametasona, antibiótico-terapia como la ampicilina y la claritromicina, e inhaladores como el bromuro de hipatropio. Este bromuro se da 2 puffs cada 20 minutos y pues por 1 hora, y luego cada 2 horas por 3 y continúa cada 4 horas. El 2 de agosto a las 11:04 p.m. el paciente hace un llamado a enfermería, lo cual refiere no poder respirar. Se evidencia una dificultad respiratoria marcada, febril, taquicárdico, taquipneico, y se considera un inicio de manejo con oxígeno por máscara de no reinhalación y esquema con broncodilatadores, dado pues a la presencia de extractores gruesos en ambos campos pulmonares. Como manejo tiene tomar hemograma, PCR, índice de dispersión de los hematíes y dímero D y ferritina cada 72 horas. Se continúa el oxígeno con máscara de no reinhalación e igual forma la posición pronopermanente. Se inicia incentivo respiratorio y la glucometría preprandial a las 10 p.m. Pendiente pues el reporte de los hemocultivos del 2 de agosto, de igual forma la lectura oficial de tocar de tórax de la misma fecha y pues la toma de los gases arteriales. El día 3 de agosto a las 10:30 am el paciente continúa con neumonía por SARS-CoV-2 dada por clínica, radiología y PCR positivo. Continúa con paraclínicos con indicadores de severidad positivos de ferritina, vigilancia estricta del patrón respiratorio, signos clínicos y paraclínicos del síndrome de dificultad respiratoria aguda, y un manejo con esteroides, antibiótico-terapia y broncodilatadores. También continúa con ivermectina dosis única por kilo peso y un esquema de crisis con broncodilatadores de bromuro, que pues ya se ha pronunciado cómo era el manejo y pues se encuentra escrito. Y pues no hay cambios así como significativos en los paraclínicos, pero entonces se haya aumentado el PO2, que sería de 97,7 milímetros de mercurio.
El día 4 de agosto a las 10:30 am, el paciente muestra una evolución clínica estacionaria con saturación limítrofe entre el 88 y el 93%, dando así una mejoría en la posición de lateral derecha. Se continúan los paraclínicos con indicadores de severidad positivo y los gases de control con un trastorno pues severo de la oxigenación. Clínicamente se evidencia estable, sin signos de dificultad respiratoria y como tal hay una saturación adecuada. A la toma de los gases arteriales se evidencia que la PAFI se encuentra aumentada y el lactato se encuentra dentro de los rangos normales. El día 5 de agosto, el paciente continúa con una evolución clínica estacionaria con persistencia de los trastornos de la oxigenación. Al control de la gasometría, pues con una mejoría leve de la presión de oxígeno y la PAFIS. A los gases arteriales se encuentra nuevamente la PAFIS alterada y el lactato entre los rangos normales. Como tal persiste pues el mantenimiento de las saturaciones limítrofes dentro del rango 88 ya aquí al 95% y pues solo en posición lateral derecha. Como tal el control de los paraclínicos con indicadores pues de severidad con aumento de la ferritina que continúa en 786 y la glucometría dentro de los rangos normales. El día 6, 7 y 8, el paciente muestra una mejoría de su patrón respiratorio y gasométrico, lo cual tolera como tal la posición ya prona, que es una gran ventaja, y ya como tal continúa con una buena saturación de oxígeno de un 95%. En los controles paraclínicos se sigue evidenciando el aumento de la ferritina y la glucometría dentro de los rangos normales. Se le hace monitoría continua al aporte de oxígeno por máscara de reinhalación. En aspectos negativos encontramos la obesidad, el lugar donde reside el paciente y el aislamiento. En aspectos positivos encontramos el acompañamiento familiar y el rango de la edad. Como tratamiento farmacológico tenemos que se le suministra al paciente antibióticos macrólidos como es la claritromicina de 500 miligramos y donde se debe tener cuidados de enfermería como evaluar la piel por ictericia, verificar las náuseas, vómitos y diarrea. También se debe administrar con alimentos y pues medir la diuresis. En bactericidas inhibidores de la biosíntesis de la pared bacteriana se da la ampicilina más sulbactam en una solución inyectable de 1.5 gramos. Esta como tal se debe tener unos cuidados de enfermería a la hora de la administración por la vía intravenosa exclusiva y pues tener cuidado con que el medicamento tenga un color cristalino al ser diluido. Se debe también observar pues los signos de anafilaxia como lo son la urticaria, la sensación de sofoco, enrojecimiento, prurito, edema de la laringe, shock anafiláctico y pues como tal realizar la prueba de sensibilidad. Continuando con el tratamiento farmacológico, se le suministra al paciente antitrombolíticos o anticoagulantes, como lo es la heparina de bajo peso molecular, que viene en una solución inyectable de 40 miligramos en 0,4 mililitros y se le suministra cada 24 horas. Esto pues con la alteración de los tiempos de coagulación. Como cuidado de enfermería se debe colocar al paciente en una posición supina, alternar el sitio de la punción, insertar la aguja sin quitar la burbuja de aire, no aspirar previamente a la administración y administrar el medicamento lentamente. Esperar antes de retirar la aguja de 5 a 10 segundos. También se le suministra corticosteroides como lo es la dexametasona fosfato que también viene en una solución inyectable de 8 miligramos en 2 mililitros.
Cabe resaltar que la dexametasona es un antiinflamatorio e inmunosupresor. Este como tal se debe tener cuidado de enfermería como le es administrarlo lento y diluido pues de acuerdo a la dosis y el peso, pues para evitar como tal arritmias cardíacas o como tal eh, convulsiones. No se debe combinarse con otros fármacos, se debe observar los signos de alarma, control del hemograma por trastornos de la hidroelectrolíticos y se observa en el paciente adulto después de suspender el medicamento por si hay síndrome de abstinencia al corticoide. Continuando con el esquema de medicamentos, se le da beta bloqueadores como lo es el bromuro de hipatropio. Este medicamento hay que tener en cuenta los cuidados de enfermería como son los 5 principios de la administración del medicamento. Si se va a utilizar este medicamento hay que tener cuidado de no ponerlo en contacto con superficies grasosas o aceites. Comprobar que el paciente sea el correcto, la medicación correcta, la hora correcta y la vía correcta. Verificar que no hayan existencia de alergia hacia este medicamento y facilitar una cámara de inhalación si el paciente de pronto muestra dificultad pues para realizar la técnica. También pues colaborar con el paciente para que él haga uso de su autonomía hacia la técnica de función. También se le da antieméticos del grupo de las avermetinas, como es la avermetina sol oral de 1.6% en 5 miligramos, y se le debe vigilar los cuidados de enfermería como lo son las reacciones adversas al medicamento, si hay rash o prurito, monitorización de signos vitales, realizar electrocardiograma por riesgo de arritmia, se le da aplicar los 5 correctos de igual forma y colaborar con el paciente pues, a que haga realización de su autonomía para hacer lo mismo, o sea, la función de la técnica. También suministra medicamento de los grupos de los glucopéptidos como es la vancomicina y como tal viene para inyectar en 500 miligramos. Los cuidados de enfermería, pues el control estricto de los signos vitales, especialmente pues si hay una presión arterial durante infusión. Monitorizar el electrocardiograma, hacer control seriado de la glicemia, de los recuentos de la plaqueta y de calcio sérico. También observar pues lo riguroso de los signos de la toxicidad como la letárgica y la arritmia. Hacer control de la función hepática y renal previa al inicio de la terapia y pues aplicar los 5 correctos. Como situación en salud tenemos que el SARS-CoV-2 pues es un tipo de virus conocido como el síndrome respiratorio agudo. Este virus se ha identificado como la causa de un brote de enfermedades que comenzó en China en el 2019 y pues que esta enfermedad se ha llamado una enfermedad coronavirus del 2019 o COVID-19. En esta diapositiva vamos a mostrar desde la parte microbiológica del virus hasta los órganos afectados, los síntomas, la incubación, prevención y tratamiento. Entonces este virus como tal pertenece al orden de los Nidovirales y es un virus de ARN monocatenario, lo cual este virus muta y se recombina con frecuencia. Tiene como tal un diagnóstico que para realizar pues la prueba mejor es la de ARN mediante una cadena de polimerasa. Como tratamiento no se halla ninguno que sea eficaz, lo cual se da tratamiento a la sintomatología pues con cierta mejora. A la prevención encontramos que pues se debe hacer una localización o
fiscalización cuidadosa, como lo es el uso de la cuarentena y el uso de barreras, el uso de mascarillas, la higiene, el lavado de manos, también cubrir la boca con mascarillas. Y como pronóstico tenemos que el 25% pues, de estos pacientes cursan con una dificultad respiratoria y pues que se haya más afectado la población mayores de 50 años y pues que tengan enfermedades subyacentes como lo son la diabetes, la cardiopatía, la hepatitis crónica y pues que esto representa una gran mortalidad. Como órganos afectados siempre se van a encontrar los pulmones, pero también van a haber afectaciones como son la diarrea, la leucopenia, la trombocitopenia y pues como tal pues también como tal esta enfermedad afecta tanto los pulmones que da neumonía y dificultad para respirar. El primer síntoma es fiebre acompañada de cefalea, mialgia y falta de aire. A los pocos días pues se va a ver una semana después va a haber tos no productiva y en los casos más graves pues disnea. Esto pues tiene una incubación de 4 a 7 días, pero puede llegar de 10 a 14. Como contagio, pues esto se transmite por medio de gotitas expulsadas por medio de tos, estornudo o un infectado que esté al pie de uno. También por secreciones que infectan, como es en contacto con nariz, ojo o boca. La transmisión pues puede ser también por aire. Como plan de atención de enfermería tenemos. Bueno, entonces como primer diagnóstico tenemos patrón respiratorio ineficaz. Este tiene un factor relacionado con la fatiga, el dolor, la fatiga de los músculos respiratorios, hipoventilación y la obesidad. Como característica definitoria, cansancio, disnea, alteración de los movimientos torácicos, disminución de la ventilación por minuto del patrón respiratorio anormal. Como no, tenemos el estado de respiración y ventilación. Tiene un manejo de las vías aéreas como intervención y actividades que es colocar al paciente en una posición que permita que el potencial de ventilación pues sea el máximo, auscultar los sonidos, si hay sonidos anormales en los campos pulmonares y pues vigilar el estado de la respiración y la oxigenación. Otra intervención es la oxigenación, que es mantener la permeabilidad de las vías aéreas, vigilar el flujo del litro de oxígeno y asegurar la máscara de la cánula de oxígeno pues para que cada vez se extrae el dispositivo. Observar si hay signos de toxicidad o si hay atelectasia. Como evaluación tenemos pues que la disnea de esfuerzo es desde grave como 1 hasta ninguno, que sería 5. Otro diagnóstico que tenemos es la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Dentro de este diagnóstico tenemos factores relacionados como las secreciones bronquiales, la retención de secreciones y la infección. Características definitorias como la alteración del patrón respiratorio, disnea, sonidos respiratorios anormales y sonidos como lo son la sibilancia, los extractores y crepitantes. También tenemos uno que es la permeabilidad de las vías respiratorias. Dentro de este diagnóstico encontramos intervenciones como son la fisioterapia respiratoria y actividades que sería determinar si existe contraindicaciones al uso de la fisioterapia, utilizar almohadas para que el paciente se apoye en la posición, en este caso prona, administrar broncodilatadores como el bromuro, manejo de la tos, que sería vigilar el resultado y prueba de funcionamiento pulmonar, especialmente en la capacidad vital. Animar al paciente a que realice varias respiraciones profundas, fomentar la hidratación a través de la administración de líquidos por vía sistémica y enseñar al paciente a que inspire profundamente varias veces. Inspire lentamente y que tosa al final de la exhalación. Como evaluación se realizan que son los ruidos respiratorios patológicos desde grave, que sería 1, hasta ninguno, que sería 5.
Otro diagnóstico que se evidencia es el deterioro del intercambio de gases. Como factor relacionado tenemos el desequilibrio de ventilación-perfusión, características definitorias, gasometría arterial anormal, pH arterial normal, taquicardia. Entonces tenemos un NOR que es el intercambio gaseoso y como tal intervenciones que son la monitoría respiratoria. Estas actividades es vigilar la frecuencia, ritmo y profundidad de esfuerzo de la respiración, evaluar los movimientos torácicos, eh, también hacer uso de la utilización de los músculos accesorios y retracciones de los músculos intercostales. Observar si se produce respiraciones ruidosas como estriol o ronquidos. También vigilar la secreción respiratoria del paciente. Otra intervención es la administración de medicamentos. Mantener y utilizar un ambiente que se maximice la seguridad y la eficacia del medicamento. Tomar nota de las alergias del paciente antes de la administración de cada fármaco y suspender los medicamentos si es adecuado. Seguir las 5 reglas de la administración. Notificar al paciente el tipo de medicamento que se le está suministrando y las acciones esperadas y los efectos adversos. Preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnica apropiada para la modalidad de administración. Como evaluación tenemos pues el equilibrio entre ventilación y perfusión, desviación desde el rango normal 1 y sin desviación desde el rango normal 5. Otro diagnóstico es la ansiedad. Esto tiene como factor relacionado la amenaza de muerte y la transmisión interpersonal. Como característica definitoria tenemos el aumento de la confianza, incertidumbre, preocupación a causa de su cambio en consentimientos vitales. No, pues tenemos autocontrol de la ansiedad. Como intervención tenemos que utilizar un enfoque sereno que dé seguridad, proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico y tratamiento que se esté realizando, crear un ambiente que facilite pues la confianza y ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. Otra intervención es la escucha activa, mostrar interés por el paciente, escuchar los mensajes y sentimientos expresados, atender al contenido de la conversación, ofrecer pues la respuesta en el momento adecuado para que refleje pues una comprensión del mensaje recibido e identificar los temas de predominio. A la evaluación, como tal, pues la ausencia de manifestaciones de una conducta de ansiedad, desde nunca demostrado que sería 1 hasta siempre demostrado que sería 5. Valoración del seguimiento al paciente. El día 21 de agosto a las 4:47 se logra tener contacto por primera vez con el paciente, lo cual pues había egresado del hospital Hernando Moncaleano el 15 de agosto, mostrando pues una mejoría. Durante el abordaje, a la primera llamada se comunica con la esposa, lo cual se muestra pues un poco receptiva y poco colaboradora, brindando así otro número de contacto para poder abordar a su esposo y así pues hacer uso de los medios tecnológicos. El 24 de agosto a las 6:41 pm se explica pues al paciente la metodología a utilizar y se realiza posteriormente la lectura del consentimiento informado y se logra pues aplicar la valoración de la lista de chequeo para medir la adherencia al protocolo de bienvenida y estancia del paciente y de la familia, y en el cual pues él acepta el seguimiento y pues así darle pues educación e información de las posibles retiradas o continuidad de este seguimiento.
Pese a las pocas intervenciones con el paciente vía telefónica, se logra hacer uso de los patrones de Marjorie y Gordon, lo cual en el patrón número 1, percepción y manejo de la salud, hay una aceptación de su estado de salud y se muestra optimista a su recuperación. También pues él hace uso de las recomendaciones del cuidado a su salud que se le da y se evidencia un desconocimiento acerca del tratamiento farmacológico que recibió en el hospital. También en la conversación se logra pues evidenciar que él hacía uso del consumo del alcohol antes de caer pues en esta enfermedad. Como tal en el patrón número 2, que es patrón nutricional metabólico, hay una imitación de la dieta recibida en el hospital y se logra pues evidenciar que hay una alteración en el índice de masa corporal, lo cual corresponde para una obesidad grado 1 que ya lo hemos mencionado. Él se muestra satisfecho con su peso, lo cual no le incomoda. En el patrón número 4 de actividad y ejercicio, ya como tal hace un una indicación de que a él se le manda reposo y también pues poca actividad física debido a su recuperación. También se logra que antes de la enfermedad llevaba un sedentarismo. En el protocolo de estancia y despedida, en la primera llamada se logra aplicar, lo cual se evidencia puntos positivos a resaltar y puntos negativos. Como puntos positivos encontramos la amabilidad del personal de servicio, el respeto por la privacidad, la no discriminación, la información para la alimentación, el correcto lavado de manos, el manejo de los residuos y manejo de los olores. Como puntos negativos, el paciente pues refiere que hay poca información hacia su familia. También refiere que su familia no conoce el buzón de sugerencia y tampoco las rutas de evacuación. También pues el paciente desconoce la función del medicamento que le están recetando. Como recomendaciones pues sería brindar más información al paciente y a su familia y educación para el egreso. El día 25 de agosto se contacta al paciente pues para brindar educación acerca de su patología, lo cual había requerido. Él quería que se le diera acerca de qué era la patología, qué síntomas tenía y cuidados en casa. De allí se realiza como tal la educación y luego pues se busca al paciente para brindar dicha educación, lo cual ya se muestra un poco receptivo y se niega la llamada. Así que el día 26 pues envía información vía WhatsApp, lo cual responde con un audio que se pondrá en contacto y pues que luego posterior a esto ya no siguió el que le siguiera llamando o contactando. Entonces, como estrategia de enseñanza que se le envió, pues fue acerca del conocimiento de su patología, que era el SARS-CoV-2, que cómo se transmite, signos, síntomas, qué se debe hacer para prevenir y cuidados y uso de los elementos de protección personal. También, pues, qué hacer si se sospecha de contagio, qué población está en riesgo, los cuidados en casa, cuidados en la familia y signos de alarma para, pues, asistir al centro de salud. Como plan de enfermería, el seguimiento del paciente, se le da fatiga como diagnóstico. Factores relacionados a este diagnóstico está el aumento de los síntomas físicos, cansancio, deterioro de la habilidad para mantener la actividad física habitual y letargia. Características definitorias tenemos la pérdida de la condición física y ansiedad, como no conservación de la energía. Como intervenciones, el manejo de la energía y actividades a realizar, como determinar la limitación física del paciente, determinar las causas de la fatiga como tratamiento, dolor y medicamentos, vigilar la respuesta cardiorrespiratoria pues a la actividad, como la taquicardia, disritmia, disnea, diaforesis, entre otros, y favorecer el reposo, la limitación de las actividades. Otra intervención que se da es el manejo de la medicación. Aquí se va a hacer la monitorización eficaz de la modalidad de administración de la medicación, observar si se producen interacciones farmacológicas y determinar cuáles son los fármacos necesarios para administrar de acuerdo a la autorización.
Como evaluación a este diagnóstico, pues los factores que aumenten el gasto de energía desde ninguno conocimiento hasta conocimiento extenso. Como otro diagnóstico de enfermería es el disconfort. Factores relacionados a este diagnóstico es el control insuficiente de la situación. Características definitorias se halla la ansiedad, gemidos, síntomas de malestar, intranquilidad a la situación, como no estado de comodidad física. A las intervenciones, el aumento del sistema de apoyo y como actividades se determina el grado de apoyo familiar y económico, determina la convivencia de las redes sociales existentes y observar la situación familiar actual y la red de apoyo. También pues identificar los recursos disponibles para el apoyo del cuidador. Otra intervención es el manejo ambiental y seguridad. Actividades como identificar los riesgos de seguridad en el ambiente como físicos, biológicos y químicos. También eliminar los factores de peligro del ambiente cuando sea posible. Utilizar dispositivos de protección como restricciones físicas, barandillas, puertas cerradas y vallas y portones. Esto pues para que limitar como tal la condición física, la movilidad y el acceso a situaciones peligrosas. También pues ayudar al paciente a construir un ambiente seguro. Como evaluación tenemos que el bienestar físico va desde gravemente comprometido como 1 y no comprometido como 5. El siguiente diagnóstico es el conocimiento deficiente. Factores relacionados como la información errónea apropiada por otros, insuficiente interés para el aprendizaje y como características definitorias el conocimiento insuficiente. No sigue completamente las instrucciones. Como no, tenemos el conocimiento del control de la infección. Esto pues relacionado acerca de que el paciente mostró poco interés a lo último para intervenirlo. Como intervenciones pues tenemos enseñanzas del proceso de la enfermedad. Aquí se tiene como actividad pues evaluar el nivel actual del conocimiento del paciente relacionado con el proceso de enfermedad específico. También explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y la fisiología. Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad según corresponda, identificar los cambios en el estado físico del paciente. Otra intervención es el asesoramiento, como actividades de mostrar empatía, calidez y sinceridad, proporcionar información objetiva según sea necesario. También practicar técnicas de reflexión y clarificación para pues, facilitar el expresamiento de las preocupaciones y favorecer el desarrollo de las nuevas habilidades según corresponda. Como evaluación tenemos que modo de transmisión, pues desde nunca conocimiento como 1 y conocimiento extenso como 5. El siguiente diagnóstico es el sobrepeso, lo cual tiene factores relacionados con alteraciones de la conducta alimentaria, percepciones alteradas relacionadas con la comida y como característica definitoria que sería el índice de masa corporal en adulto de mayor a 25 kilogramos. Uno de autocontrol del trastorno de la alimentación. Intervenciones a realizar pues el asesoramiento nutricional con actividades que determinan pues la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente, facilitar la identificación de la conducta alimentaria, establecer metas realistas a corto y largo plazo pues para el cambio nutricional del paciente y comentar los gustos y aversiones alimentarias del paciente. Otra intervención es la monitorización nutricional. Aquí se va a hacer actividades como tener las medidas antropométricas de la composición corporal del paciente, como el índice de masa corporal y la medición de la cintura, la medición de los pliegues cutáneos. También pues hacer monitoría de la ingesta calórica y dietética. Otra es discutir el papel de los aspectos sociales y emocionales del consumo de los alimentos del paciente. Como evaluación, pues eliminar las conductas de alimentación desadaptativas como nunca demostrado, que sería 1, y siempre demostrado 5. Otro diagnóstico es la disposición para la mejora de la gestión de la salud. Factores relacionados con este diagnóstico es el conocimiento deficiente. Como característica definitoria tenemos expresa deseo de mejorar el estado de la inmunización y expresa deseo de mejorar la gestión de los factores de riesgo. Como no, tenemos una conducta de la adhesión. Intervenciones a realizar es facilitar el aprendizaje y
Como actividades, comenzar las instrucciones solo después de que el paciente demuestre estar preparado para aprender. También proporcionar información adecuada a nivel de desarrollo y relacionar el contenido nuevo con los contenidos anteriores. Presentar la información de manera estimulante. Otra intervención es la ayuda en la modificación de sí mismo. Actividades es ayudar al paciente a identificar incluso los éxitos más pequeños, explorar con el paciente el uso del potencial de la meditación y la relajación progresiva para intentar cambiar la conducta. Ayudar al paciente a identificar los métodos de control de las señales conductuales. Y como evaluación tendríamos buscar información relacionada con la salud a partir de diversas fuentes, desde nunca demostrado como 1 y desde siempre demostrado como 5. Siguiente diagnóstico tenemos el riesgo de infección. Factores relacionados el aumento de la exposición ambiental a los agentes patógenos. Como característica definitoria, pues la insuficiencia de conocimiento para evitar la exposición a los agentes patógenos traumáticos. En este diagnóstico cabe resaltar que el paciente puede llegar a cursar con una reinfección del COVID-19. Como no, tenemos el control del riesgo y intervenciones. Tenemos el control de las infecciones, actividades, aplicar las precauciones de aislamiento designadas que sean apropiadas, utilizar un jabón antimicrobiano para el lavado de manos, limitar el número de visitas, enseñar al personal el cuidado del lavado de manos y otra intervención como tal es la protección contra infecciones. Esta tiene como actividades observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones y observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada. Como evaluación tiene identificar los factores de riesgo desde nunca demostrado hasta siempre demostrado. Como tal, la bibliografía donde se sacó la información. Y pues esto es todo. Muchas gracias a ustedes. Que pasen buena tarde.